¿Podemos empezar? Quiero para comenzar este mensaje que me acompañen a Mateo capítulo 10. You can open your Bibles to Matthew chapter 10. Los que leen en inglés, sigan en su lectura en inglés. Hay bastante material y por eso quizás obviemos la lectura en inglés. So just if you read in English, follow along. You won't read it in English. Entonces Mateo 10, Matthew 10, versículo 16, verse 16 to 22. ¿Lo tenemos? Bien, dice el Señor: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hoy ya hemos visto, aunque hemos cortado por otras situaciones la serie, pero vamos a seguir con la serie de la historia de la iglesia. So we will continue with the series of history of the church. Y dimos una pequeña introducción en dos domingos. So we gave a small introduction on 2 Sundays. Pero ahora quiero ir a la historia misma de la iglesia. Today we're going to get into the very story of it. Y lo que quiero tomarlo es en etapas o en épocas. What we want to do is take it in historical times. Porque así mismo es muchísimo el material. Because it's just too much material to have. Y hoy quiero que hablemos de la época de los mártires. So today we will speak on the times of the martyrs. La época de los mártires. The time of the martyrs. Se puede decir que comenzó en el año 64-65. We can speculate and say that it began in the year 64. Y la podemos llevar hasta el año 313 después de Cristo. And after Christ, about 313. Así que hoy voy a intentar hablar de todos esos años en unos minutos. So I will try to speak within those amount of years within the time I have. Y voy por supuesto, voy a tocar simplemente cosas, lo que me parece que resalta más en todos estos años, pero hay muchísimo para hablar. And so I will highlight probably the most important parts of this historical period. Pero lo que tenemos que comprender, But what we need to understand es que la iglesia es parte de una historia. is that the church is part of a history. Es decir, cuando nosotros hablamos de la iglesia, To say that when we speak of the church, la iglesia comienza en un momento histórico. the church begins in a historical context. Es más, Lucas, por ejemplo, que es un historiador, For instance, Luke, he's a historian. nos pone a la iglesia dentro de un momento histórico definido. He puts the church in a definite historical context. En Lucas 2, Luke chapter 2, versículo 1 y 2 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Ahí nos está poniendo en la historia. there's a history beginning on verse 1 where it says, in those days a decree went out from Caesar Augustus. Y dice que todo el mundo fuese empadronado. It says that the whole world should be registered. Y mire, nos sigue poniendo más en la historia, más detalles históricos. And there's more historical detail here. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. It was a registration done by Quirinius. He was governor of Syria. Es decir que cuando Lucas investiga todo lo relacionado al nacimiento, a la vida de Jesús, lo primero que hace es hay un
momento histórico exacto en que todo esto sucede. What Luke does to recount the whole story of Jesus, he puts it in a historical context by giving us dates. Y por este pasaje ya podemos entender que el Imperio Romano ya estaba gobernando. And so through this passage we understand it was that Roman Empire that was in control at that time. Entonces es importante saber que la iglesia nace y se desarrolla dentro de este contexto histórico. So then it is important for us to know that the church develops and grows and it was birthed within this empire. El Imperio Romano estaba al mando de gran parte del mundo conocido. The Roman Empire was in charge of great part of the world back in those days. Sus leyes eran respetadas en todo el imperio. Their laws were being obeyed by many people. La comunicación era muy buena porque los romanos construyeron caminos que atravesaban el imperio. Ways of communicating was very well done by the Romans because they made roads. También el imperio limpió el mar Mediterráneo de piratas. And also the Roman Empire cleaned the sea, the Mediterranean Sea, of pirates. Y había una ley que aseguraba al ciudadano romano cierta tranquilidad en cuanto al trato con los ciudadanos. And there was also a law for the Roman citizens that they gave them some sort of peace relating to other people. Y ustedes y yo sabemos que en Jerusalén nace la iglesia. You and I know that in Jerusalem, that was the birthplace of the church. Y se empieza a cumplir la palabra que el Señor les dijo: me seréis testigos. And so the word of God begins to fulfill itself by saying, you are my witnesses. En Jerusalén, en Judea, in Jerusalem and Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Samaria and to the ends of the earth. Entonces se rompen los límites de Jerusalén, de Judea y de Samaria, y la iglesia crece. So the boundaries from Jerusalem to Judea and Samaria are broken and the church grows. Y usted sabe que las persecuciones comienzan en Jerusalén. And you very well know that persecutions are started in Jerusalem de parte de los mismos judíos, from the Jewish people. Pero ahora al romper las fronteras y la iglesia crecer en el mundo pagano, but now by the church breaking those boundaries and getting into the pagan world, se enfrenta ante el mismo gobierno, ante el gobierno de Roma. They have to face the very empire of Rome. Y es a partir de aquí que nosotros empezamos a marcar entonces la época de los mártires. So this is from now on we start marking out the time of the martyrs. Y recuerde que les adelanté en la introducción. Remember that in the introduction I told you que la palabra testigo en el original es mártir. That the word witness means martyr. De donde nosotros tenemos la palabra mártir. Where we get the word martyr. Así que ahora empezamos a ver esta época de los mártires. So now we begin to see the time of the martyrs. Y para eso tenemos que hablar un poquito más del contexto histórico y religioso. So for this we need to get into the historical and religious context of the time. Para que podamos comprender por qué la iglesia fue perseguida a tal punto. So that we can understand why the church was persecuted to such degree. La cultura romana, the Roman culture, era politeísta. They were polytheistic. Había dioses para todo. They had gods for everything. Para cada cosa que hacía el romano tenía un dios. For everything they had an idol. Y yo quiero que ponga atención a las cosas que estamos hablando. And I want you to pay attention to the things that we are speaking of. Porque acá empezamos a ver pequeñas semillas de lo que después se convierte en enseñanza. Because then we begin to see small seeds of what we see later as wrong teaching. Por ejemplo, para tener una idea de lo que era la cultura romana, to have an idea of what Roman culture was like, los soldados romanos tenían al dios Marte como protector. For instance, the Roman soldiers had as a protector an idol by the name of Marte, como el planeta Marte. Like the planet Mars. Yeah, pero era un dios, no un planeta. It wasn't the planet itself, but it was a deity named after Mars. Los comerciantes tenían su dios. The business people had a deity. Mercurio era el dios de los comerciantes. Mercury was the god of the merchants. Es más, se decía que Júpiter, el dios Júpiter, it was said that the deity under the name of Jupiter supervisaba el gobierno, la justicia y el orden. He supervised under the government, justice and order. Además, los romanos se decían descendientes de Marte. Also, the Romans thought they were descendants from Mars. Y podemos seguir nombrando dioses y sería interminable. We can keep on naming all their false deities and it's just too long. Pero cada dios tenía su templo. But every idol had a temple. Y aparte de
eso, And besides that, el César de turno tenía su adoración también. whoever was in charge under the title of Caesar, they had their worship too. Así que no faltaban dioses, podía la persona elegir a qué dioses poder adorar. So the one thing they did not lack was false deities. Entonces esto está sencillamente ilustrado en la llegada de Pablo a Atenas. This is simply illustrated by Paul entering into Athens. En Hechos 17 se nos muestra a Pablo predicando en Atenas. In the book of Acts, chapter 17, you see Paul preaching in Athens. Lo traen porque él es un hombre que hablaba muy bien. They brought him because he was a very, very well-spoken man. Y la cultura romana, que era parte o estaba empapada de la cultura griega, And the Roman culture, which was impregnated with the Greek culture, siempre estaban buscando algo nuevo. they were always looking for something new. Alguien que hablara lindo y de algo desconocido, les gustaba mucho eso. They were always trying to listen for something new, something unknown. Me hace acordar a la iglesia hoy, cuando aparece algo nuevo, todos lo escuchan. Kind of reminds me like the church today, that something new comes along and Y Pablo en everyone hears. Atenas And Paul in Athens, a mí me hubiera gustado ser testigo de esos discursos, porque ese Pablo predicando debería ser tremendo. I would have loved to have seen Paul there preaching. Y Pablo en su recorrida por Atenas ve que hay dioses de todos lados, de todos colores. Paul, walking through the streets, he sees that there's idols everywhere in the streets of Athens. Y Pablo le dice, veo que ustedes son muy religiosos. And he says to them, I see that you're very religious. Y incluso pasando por Atenas me di cuenta que tienen un monumento al Dios no conocido. And you even have a monument to the unknown God. Es decir, que por las dudas, si había algún Dios que no conocían, se la hicieron para quedar bien también, ¿verdad? It's to say that if there was an unknown deity, they made a monument for him too. Porque la idea del pagano es no enojar a los dioses. Entonces, si no lo conocemos, ahí tiene el monumento. Because in their mind was, we cannot get the deities or the gods angry at us. Si usted estuviera ahí y como Pablo pasara por ahí, sabe cuál era el monumento, una piedra, nada más. The monument was just a normal stone. Como no sabían cómo era el Dios, le metieron una piedra y decía Dios no conocido. And they would put on it to the unknown God, just in Y case. Pablo, que un hombre lleno del Espíritu Santo, sabio, dice, de ese les voy a hablar. And a man full of the Holy Spirit, like Paul said, of that God unknown, I'm going to speak to you about. Bueno, cuando terminó de hablar, no lo aceptaron mucho, pero esa es la ilustración de la sociedad llena de dioses. And that's just a small illustration of a polytheistic culture. Y entienda que ahí es donde empieza a meterse la iglesia. And that is where the church begins to enter. Y usted y yo sabemos el mensaje que traía la iglesia. You and I know the message of the church. La iglesia, cada predicador venía a hablar del único y verdadero Dios. All the preachers would only speak of the one and true God. Y esto era un insulto para la sociedad romana. And the Roman Empire or society felt insulted by this. Porque el imperio romano era orgulloso. Because the Roman Empire had a lot of pride. Los romanos estaban orgullosos de su imperio. Romans were very proud of their empire. Y para ellos, la grandeza del imperio romano se basaba en sus dioses. And so the greatness of this empire was based upon their gods. Entonces, el mensaje de la iglesia, como vemos en la historia, normalmente no es muy bien recibido por las autoridades. So then, as we see in a historical context, the message of the church was not well received. Ahora que mientras todo esto rodea la iglesia, vemos la iglesia invadiendo la sociedad romana. Meanwhile, all this is surrounding the church. We see the church invading into the empire. ¿Qué estaba pasando con la iglesia mientras tanto? What was going on meanwhile with the church? Lo que sabemos es que la carta de los apóstoles eran aceptadas como una autoridad. What we do know is that the letters that the apostles wrote were received as authority. Eso lo podemos ver en la misma Biblia. We can see it in the Bible itself. Primera de Pedro 3 dice, 16, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, y mírenlo aquí, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ellas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, Pedro, hablando de Pablo, Peter, speaking of Paul, está haciendo énfasis en que esas cartas son importantes. he's making an emphasis that the letters that Paul had written have Y authority. miren lo que está sucediendo antes de que termine el primer siglo. And look what's already happening before the first century is over. Ya hay personas que toman las cartas de Pablo y las tuercen. There's already people taking the letters of Paul and twisting the meaning Y of it. Pedro lo está denunciando. And Peter is denouncing Entonces this. ya estamos viendo pequeños problemas que el Señor ya había So anunciado. then we see small problems that the Lord is highlighting. Y cuando queremos saber más de la iglesia al final del primer siglo, And so when we want to know more of the church at the end of the century, el Señor en Apocalipsis revela el estado de las iglesias. the Lord at the end, He reveals in the book of Revelation the well-being of the church. En Apocalipsis capítulo 2 tenemos el mensaje a las 7 iglesias. In the book of Revelation, we have the message to the 7 churches. Y ese mensaje tiene 3 o 4 aplicaciones para mí. And that message has about 4 applications for myself. La primera tiene que ser literal. Ese mensaje es para las iglesias de ese momento. The first one is a literal one. It has to do with the churches of that time. La segunda es que cada una de esas iglesias The second one is that every one of those churches puede ser cualquier iglesia de este tiempo. could be any church at any given moment of this time. La tercera The third es que cada iglesia is that every church puede representar uno de nosotros. could cualquiera. represent any of us. Entonces, pero sí para lo que estamos hablando hoy, But to us who are speaking today, no, entendemos que el Señor nos revela qué sucedía en aquel tiempo con aquella iglesia, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, todas esas iglesias. the Lord is revealing to us what was going on with the church at Ephesus, Pergamum, and Thyatira, and so on. Entonces tenemos que al final del primer siglo la iglesia no es lo que nosotros a veces pensamos que es la iglesia. And so we have information about the church at the end of the century that it's contrary to what we thought what Sino the que church was tenía like. ya sus problemas. But the church was facing Por eso a la problems. iglesia de Éfeso se le dice, has olvidado tu primer amor. That's why the church in Ephesus is told that you have forgotten your first Vuelve a love. las obras anteriores, vuelve a hacer lo que hacías antes. Come back and do what you were doing before. Hay solo 2 iglesias que no se les reprende. Only 2 churches that are not rebuked. Las otras sí tienen problemas. The other ones have Tenemos problems. a una que se le dice, tenés ahí, trabajás, haces esto, pero hay un problema, estás dejando una mujer que sabes que hay un problema bárbaro ahí. It says that a church, one of them, that they were working well, doing things in the Lord, but they had a woman there was teaching. A otra se le false dice, doctrine. has aceptado la doctrina de los nicolaitas. Another church, it's told to them that they have accepted a false doctrine. Y así sigue el Señor revelando los problemas de la iglesia. And so the Lord continues to reveal the problems of the Y church. vuelvo a insistir en esto. And once again, I'm going to repeat Son las this. semillas de lo que incluso hasta el día de hoy estamos viviendo. These are the seeds of the problems that we see nowadays as problems in Y false cuando doctrine. llegue a la iglesia del siglo XXI, vamos a ver cómo todo esto empieza a resaltar de vuelta. And when we get to the part of the church nowadays, we will see how those things are still Pero alive today. tengo que seguir adelantándome en la historia. But I need to keep on going forward. Tengo que llegar al año 300 y pico y recién estamos terminando el primer siglo. Y eso lo tengo que hacer. Pero ¿qué pasa entonces al final del primer siglo? So what happens at the end of the first century? Nos encontramos con que esta revelación en Apocalipsis le da a Juan, al apóstol Juan, The Apostle John receives this the apocalypse from God, que fue el último en morir. which was the last apostle to die. Todos los apóstoles a esta altura han muerto. All the other apostles had already been killed. Y traje un pequeño resumen para leerlo rápido de qué pasó con ellos. And I have a small story about each of them. Mateo sufrió el martirio en Etiopía. Matthew suffered martyrdom in Ethiopia. Murió atravesado por una espada. He was killed by a sword. Marcos murió en Alejandría, en Egipto. Mark was killed in Alexandria in Egypt. Después que lo arrastraron por toda la ciudad los caballos. After dragging him with horses throughout the whole city. Lucas fue ahorcado en Grecia. Luke was choked in Greece Como consecuencia de una tremenda predicación a los perdidos. as a consequence of a great preaching that he gave to the lost people. Pedro, como muchos saben, fue crucificado, Peter was crucified, pero pidió que lo crucificaran boca abajo, but he asked to be crucified upside down porque él dijo, no soy digno de morir como mi maestro. because he said, I'm not worthy enough to die as my master. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, James was killed by the church in Jerusalem. fue arrojado de más de 100 metros de alto. He was thrown about 100 meters high
down to the ground. porque se negó a renegar de su fe en Cristo. Because he did not deny Jesus Y Christ. cuando cayó se dieron cuenta que seguía vivo. And when he fell, they realized that he was still Así alive. que terminaron de matarlo a golpes. So then they ended up beating him to death. Santiago, el hijo de Zebedeo. James, the son of Zebedee, Ustedes saben, él era pescador cuando Jesús lo llamó. you know that he was a fisherman when Jesus called Y him. era un cristiano de mucha influencia en la iglesia primitiva. And he was a Christian of much influence in the primitive church. Él murió decapitado. He died by being decapitated. Pero se dice que un oficial romano que lo pusieron a vigilar a Santiago But it is said, the story says that the Roman soldier that was watching over him, se asombraba de la defensa que hacía Santiago de su fe. he was astonished at the defense of his faith that he was giving. Y fue el mismo oficial que lo acompañó a la ejecución. And so this Roman soldier accompanied him to the Y execution. dice la historia que este soldado, impactado por la fe de Santiago, And so history says that because the soldier was so astonished by the faith of James, cuando arrodillaron a Santiago para cortarle la cabeza, when they made him kneel down so they could cut off his head, él se arrodilló al lado de Santiago, he knelt before James. declaró su fe en Jesucristo And he declared his faith in y Jesus. dijo que quería morir como el apóstol. And he said, I want to die as the apostle died. Bartolomé, Bartholomew, ustedes saben, se conoce como Natanael, he's also known as fue Nathaniel. misionero en Asia, He was a missionary in él Asia. fue pregonero del Señor, He was a preacher of the Lord sobre todo en Turquía, in Turkey. y ahí fue martirizado And there he was martyred. y fue desollado, es decir, le arrancaron la piel a latigazos. And he was literally skinned alive by whippings. Andrés Andrew, fue crucificado en una en una cruz en forma de X. he was crucified in a way of an X. Eso sucedió en Grecia. That happened in Greece. Pero antes fue azotado severamente por 7 soldados. But before he was beaten severely by 7 Y soldiers. para que sufriera más, And so that he would suffer even more, lo ataron a la cruz. they tied him up to the Es cross. decir, que en todas esas heridas la cuerda lo apretaba. To say that in every wound he had, the rope would be tied. Y cuentan sus seguidores que lo fueron a consolar y a ayudar. And his followers say that when they were there trying to console him, Que cuando iba siendo llevado a la cruz, that when he was being taken up to the cross, que ya estaba todo desgarrado por el látigo, when he was already all broken, his body was ripped into pieces. Andrés los saludó y les dijo esto: Andrew greeted them and said this to them: durante mucho tiempo for a very long time, he deseado y esperado esta hora feliz. I have desired this happy hour. Tomás Thomas, fue atravesado por una lanza en la India. he was pierced by a sword in India. Judas, Jude, no el Iscariote, not Iscariot, fue muerto a flechazos cuando se negó a renegar de Cristo. he died by the bow because he did not deny the Lord. Matías, el apóstol que fue elegido para sustituir al Judas Iscariote, Matthias, the one who was substituting Judas Iscariot, fue apedreado y luego decapitado. he was stoned and then decapitated. Pablo, Paul, al final, cuando ahora vamos a hablar de eso, pero cuando Nerón empezó la persecución, but when Nero began the persecution, fue puesto preso varias veces. he was put in prison many Pero times. la última vez fue torturado y después lo decapitaron. Then afterwards he was tortured and then decapitated. Y ya sabemos un poco de la historia de Pablo. And we all know a bit of the story of Paul. Y esto sencillamente para nosotros quizás es un recordatorio. And this is just a memory. Pero hermanos queridos, But beloved brothers, cuando yo leo estas cosas, when I read these things, veo mi falta. I see my lack. Veo el cristianismo y no estoy culpando a ninguno de ustedes, estoy mirándome a mí. And I'm looking to myself and I'm not blaming any of you. Esto es lo que a mí me hace pensar mucho. This is what makes me think a lot. De toda esta gente y de muchos más que no tenemos tiempo, Of all these people and many more that we don't have time to tell, que soportaban cualquier cosa con tal de no negar a su Señor. that went through practically anything so that they wouldn't deny the Lord. Y que la hora de la muerte era una hora feliz. And that at the time of death it was a happy time. Y que los llenaba de orgullo porque estaban muriendo por causa de And Jesucristo. that they were full of pride because they were dying for the sake of Christ. El Señor adelantó todo este sufrimiento. The Lord gave
allowed them to go through the suffering. Por eso nos dijo en el versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. That's why it says, we read that you will be hated because of my name. Quiero decir algo. I want to say something. El cristianismo Christianity, no es una religión. it's not a religion. El cristianismo es una relación con Cristo. Christianity is a relationship with Jesus Y el Christ. mensaje de Cristo es incómodo. And the message of Christ is uncomfortable. Cuando la iglesia predica el mensaje que debe predicar, es incómodo a la sociedad. When the church preaches the true gospel, it becomes an uncomfortable message to the Porque society. estamos denunciando el pecado Because we are denouncing sin y a los pecadores and sinners, a que se arrepientan y vengan a so Jesucristo. that they would repent and come to Christ. Y esto a ninguna sociedad en ninguna época le gustó. And this is not likable by any type of society. Por eso cuando la iglesia está cómoda es porque algo anda mal. That's why when the church feels comfortable is when something is wrong. Tiene la iglesia que sufrir persecución. The church has to suffer Si persecution. la iglesia está en buena relación con los gobiernos es porque su mensaje es malo. If the church is in good relationship with the government, it's because their message is wrong. La Biblia nos dice que respetemos al gobierno, The Bible says that we ought to respect the que authorities seamos buenos and ciudadanos, that we be good citizens. pero no por eso vamos a vender el But mensaje. not because of that we're going to sell out the Por message. eso cada vez que la iglesia predicaba el mensaje, el gobierno se oponía. That's why every time the church preached the message, the government would oppose it. Y a mí lo que me hace preguntarme esta historia, And then what raises questions in my mind is por this. eso les dije al empezar, espero que nos transforme a todos That's nosotros. why I said at the beginning, I hope this transforms ¿De qué every one of clase us. de mensaje le estamos dando a la gente? What type of message are we giving to people? ¿Qué es lo que la gente está viendo de la iglesia que ni les molestamos ya? What is it that the people see of the church that we don't even bother them Es anymore? más, en muchos aspectos hasta somos igual que ellos. In many aspects, we become like them. Pero esta gente predicaba y tenía But problemas. these people would preach and get problems. ¿Cuál es el otro problema que tuvo que enfrentar la iglesia? What is the other problem that the church needed to Como face? Jesús también lo adelantó, As Jesus said it before, ya se empiezan a ver problemas de doctrina. we see problems within the doctrine. Y aunque hay algunos otros, yo quiero hablar solo de dos. That even though there's a lot more than these, I'm going to speak of two. El primer problema grave que se levanta en contra de la iglesia One of the greatest problems in doctrine within the churches is es el gnosticismo. Gnosticism. Gnosis es una palabra que quiere decir conocimiento, sabiduría. The word gnosis is the word knowledge, wisdom. Sencillamente los gnósticos dicen que se llega a la salvación a través de adquirir sabiduría. So the Gnostics would say that salvation was through wisdom and knowledge. Ahora no se confunda, no es sabiduría de la universidad, es una sabiduría sobrenatural. It's not a wisdom of studying, but it's a different type of wisdom Que por supuesto no la toman de la Biblia. that they don't take from the Bible, obviously. Ellos la reciben de seres sobrenaturales. They receive it from a supernatural being. Y esto empieza a llenar la cultura romana. And so this begins to drown the Roman culture. Platón es un abanderado de mucha de esta enseñanza. Plato was one of the philosophers was well known for this. Entre otras cosas, el gnosticismo dice que somos seres de luz atrapados en cuerpos humanos. So the Gnostics would say that we are beings of light within a body, Y que alguien tiene que venir a despertarnos and that somebody from outside of us has to come and wake us up y darnos esa sabiduría para escapar de este cuerpo. and give us that wisdom so that we can escape from our bodies. No sé si has escuchado esto en estos tiempos, pero I don't know if you've heard that nowadays. esto viene de siglos. This is from a very long time ago. Entonces hoy tenemos personas So that now we have people que nacen hombres, por ejemplo, that are born, for instance, a man, y dicen, acá el problema es que yo soy mujer pero estoy atrapado en un cuerpo de hombre. and they say that the problem is that I feel like a woman, but I'm trapped in a man's body. O mujeres que dicen lo mismo, soy un hombre pero estoy atrapado en un cuerpo de mujer. Or women that say, oh, I'm a man, but I'm trapped in a woman's body. Entonces eso es la filosofía en la cual se apoyan. So that becomes their philosophy. Es decir, de alguna manera el que hizo eso se equivocó. So then in one way or another, whoever made a mistake. O capaz que en el momento de hacer a esa persona no tenía otro cuerpo y le digo, ese arreglate con esto. Or to say that at the moment of making that person, they gave him the wrong body, Pero ellos lo creían. but they would believe this. No solo eso, Not only that, eran dualistas. they had a dualism. Y si
tuviéramos tiempo de hablar de doctrina, cómo viene la doctrina cristiana, yo les mostraría cómo esto infectó mucho de la doctrina cristiana. And if I had time to explain all this, I would explain to you how all this went into the church. ¿Qué quiero decir con dualista? What do I mean by a dualism? El gnosticismo dice esto: Gnosticism says this: lo espiritual es bueno, the spiritual is good, lo material es malo. whatever is matter is wrong, is bad. Suena hasta interesante, It sounds even interesting, pero es peligrosísimo. but it's very dangerous. Porque entonces toda esta doctrina que es básica en ellos Because this doctrine that is theirs, y que la han tenido a través de una revelación elevada que han adquirido, and supposedly they received it from a higher revelation, estos va por dos caminos. this has two different roads. Entonces imagínense que usted crea eso So then imagine you believe this, y esto se mete en la iglesia. and so this comes into the church. Porque este fue el primer problema en la iglesia grande en cuanto a doctrina. Because this was one of the greatest problems that the church faced at the beginning. Porque había cristianos que venían con esta idea. Because Christians had this idea already. Entonces ellos decían, lo espiritual es bueno y lo material es malo. And so these Christians would say that the spiritual is good, but matter is Acá wrong. está el peligro de esto. But here's the danger in this. Primero, antes de pasar por ahí, que la verdad está en Jesucristo, no en una revelación de algún ser superior. First of all, the truth is in Jesus Christ, not in a special Y revelation. cualquier cristiano que quiera saber la verdad está aquí. And any Christian who wants to know the truth is in the Bible. Ahora, cuando lo espiritual es bueno y lo material, lo físico es malo, So that when the spiritual is good and matter is bad, usted va a creer esto si es gnóstico. you will believe this if you're agnostic. Usted va a decir, mi cuerpo no sirve para nada. You will say, my body is good for nothing. Porque es materia. Because it's just matter, it's just my physical Lo body. que sirve es lo de adentro. But what matters is the inside. Mi alma, mi espíritu, todo eso es lo bueno de todo My eso. soul, my spirit, that's what's good in me. Entonces, ¿por dónde se va a ir? So then which way will you take? ¿Por dónde fue el gnosticismo dentro de la iglesia? Where did Gnosticism get into the church? Por dos caminos muy peligrosos. Through two ways that are very dangerous. Uno, había cristianos First, there were Christians. que decían, si el cuerpo es malo y lo espiritual es bueno, They would say that if the body is bad and the spiritual side of me is good, entonces yo con mi cuerpo puedo hacer cualquier cosa, total, lo de adentro está bueno. so that with my body I can do whatever I please. Entonces había gente que se decía cristiana y se metía en fiestas paganas de orgías y de todas esas cosas. So then there were Christians there that would do whatever they wanted with their bodies and even enter orgies. Y por otro lado, And on the other en hand, la línea del mismo on pensamiento, the same line of the same thought, para ellos la verdad es que Jesús nunca fue un ser humano, to them the truth that was that Jesus was never a real human being, sino una apariencia de ser humano. but what appeared to be a human being. Porque si lo espiritual es bueno y lo material es malo, entonces Jesús no podía haber tenido un cuerpo. Because if the body is bad and the spirit is good, then Jesus could ¿Se never da have cuenta been. del peligro que se metió en la iglesia? Do you see the danger within Que the la church? iglesia tuvo que afrontar todo eso. That the church had to face all this? Entonces, todo esto se mete en la iglesia y la iglesia tiene que empezar a dar doctrina, So all this began to get into the church, and the church had to defend a the true doctrine, explicar la doctrina que ya los apóstoles habían explicado anteriormente. to explain the doctrine that the apostles had already given to the church. Y lo peor de todo que el gnosticismo dice, la salvación se gana a través de adquirir conocimiento. And so the Gnostics would say that salvation was through knowledge. Usted obtiene conocimiento y se libera. You gain knowledge and you're being Y free. la Biblia me dice que la salvación no se obtiene ni por conocimiento ni por ninguna otra clase de obras. The Bible says that salvation is not through knowledge. La salvación es por gracia, Salvation is by grace, por medio de la fe en Jesucristo. by having faith in Jesus Y esa es Christ. la única manera de tener And that salvación. is the only way you can be saved. El gnóstico cree entonces que el cuerpo de Jesús no era real, So then the Gnostics believed that Jesus' body was not real, sino que aparentaba ser físico. but it appeared to be a physical body. Yo me pregunto, me hubiera gustado poner a un gnóstico a que los romanos le dieran latigazo, I would have loved to have seen a Gnostic receive the whips of a Roman, a que le atravesaran las manos y los pies con los clavos que atravesaron a Jesús. or that a Gnostic would have received the nails in his hands and his feet. Antes que Jesús se hiciera hombre, Before Jesus became a man, el profeta Isaías dijo, por su llaga fuimos nosotros curados. the prophet Isaiah said, by his wounds we are healed. El cuerpo de Jesús fue lastimado, fue destrozado por causa de The nosotros. body of Jesus was beaten because of us. Es más, nunca
nunca fue una apariencia. It was never just an appearance. Fue tan real It was so que real incluso después de la resurrección se lo pudieron tocar. that after the resurrection, his disciples were able to Y touch ahí him. estaban sus heridas. And there the wounds were. Pero el gnosticismo estaba empezando a penetrar con esta herejía. But Gnostics were trying to penetrate heresy into the ¿Y church. saben una cosa? And you know No something? es nada nuevo. It's nothing new. Porque esta es la misma mentira del Edén. Because this is the same lie as we see in the Garden of Eden. Porque la serpiente le ofreció esto a Adán y Eva. Because the serpent offered this to Adam and Eve. ¿Con que Dios te dijo? Did God really say? No, es que Dios sabe que si ustedes hacen esto van a saber todas las cosas. It's to say that if you eat from that tree, you will have knowledge, Sabiduría, obtener sabiduría. wisdom, knowledge. Donde el orgullo humano crece. Where human pride is bigger. Y sé tanto que no necesito a Dios ni a su And I know revelación. so much that I don't need God in His El relationship. cristiano debe someterse a la revelación de Dios. The Christian should submit to the revelation of Si God. somos hijos de Dios, If we are sons of God, toda nuestra sabiduría, como dijo Pablo, all our wisdom, as Paul lo said, tengo por nada, I have it as nothing, con tal de conocer a aquel que me salvó. so far as I can know my Lord and Savior. El otro problema The other problem, fue un hombre llamado Marción. the other man, his name is Marcion. Marción era un líder de la iglesia, He was a leader in the church, pero tenía un problema, Marción. but he had a problem. Sentía antipatía por los judíos He felt apathy against the y Jews también por el mundo. and also for the world. Entonces, cuando él leía los escritos, And when he would read the writings, él decía, yo no puedo creer que esto sea Dios. he said, I can't believe that this is God. Porque ¿cómo Dios va a mandar a un pueblo a pelear? How is it that God is going to send a people to go fight? ¿Por qué? Porque él sabe qué tenía en mente. You know what he had in mind? Dios es amor. That God is love. Entonces dijo, se equivocaron los cristianos. So then he thought Christians had made a Yo mistake. acá voy a traer la verdad. He said, oh, I'm going to bring the truth. Entonces, resumiendo, él dijo algo así. So making the story short, this is what he said. Jehová, como lo nombra la Biblia, no es el Dios supremo. Yahweh, as the Bible names him, he's not the God of the Es Bible. un Dios menor. He is a lesser God. Y no es el Padre de Jesucristo. And Yahweh is not the Father of Miren, Jesus miren el Christ. entrevero que hay acá. Look at the false doctrine here. El Padre de Jesucristo es Dios. The Father of Jesus Christ is God. Dios el Padre. God the Father. Y ese es un Dios bueno. And that is a good God. Porque por amor dio a su Hijo. Because by love he gave his Son. Ese Jehová es un Dios malo. Yahweh is not a good God. Además dijo que si ese Dios, Jehová, hubiera sido el creador, era un ignorante. He said if Yahweh would have been a creator, he was an ignorant creator. Ustedes hoy sacan los ojos así, pero en la época él salió y hizo daño. This is what was going on at that time. Y es más, ¿sabe lo que dijo? You know what else he said? Como Dios es amor, Because God is love, al final de los tiempos es mentira que va a haber un juicio. at the end of the times, it's a lie that there's going to be a judgment. Porque de una u otra manera todo el mundo va a ser salvo. Because one way or another, everybody will be saved. Entonces, fíjese que está atacando doctrinas fundamentales del So cristianismo. what he's doing, he's attacking fundamental doctrine in the church. Está atacando la Trinidad. He's attacking the Trinity. Está atacando la divinidad de He's Jesucristo. attacking the divinity of Jesus. Y está atacando la doctrina del pecado. And he's attacking the doctrine of sin. Y con eso la de la salvación. And also the one of salvation. Entonces, ¿cómo respondió la iglesia ante So esto? then how did the church answer to this? Dice Apocalipsis, The book of Revelation, simplemente para tener un versículo, just to have one en verse contra de esta doctrina que se ha exagerado, Dios es amor. against this false doctrine of God is just love. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, Verse 12 says, I saw the dead, great and small, de pie ante Dios. standing before Los the libros throne. fueron The abiertos. books were Y opened. otro libro fue abierto, Then another book was opened, el cual es el libro de la vida. which is the book of life. Y fueron juzgados los muertos. And the dead were judged. ¿Qué pasó con los muertos? What happened to the dead? Fueron juzgados. They were Los judged. muertos fueron juzgados. The dead were judged. ¿Cuál es el más grande pecado que ha cometido una persona? What is the greatest sin that somebody has done? Rechazar a Jesucristo. To reject Y los Jesus que están Christ. parados ahí en Apocalipsis 20 son todos los que han negado a Jesucristo. And those here in Revelation 20 are those who have Va a denied haber un Jesus. juicio, There will be a gran judgment. juicio final. They will be judged. Y hay un infierno. And there's a Y hell. nosotros como iglesia debemos avisarle al mundo That we as a church should tell the world que el que no se arrepiente está destinado a un that infierno. those who do not repent are going
to hell. Y eso no le quita ni un centímetro de amor a Dios. And that takes away no love of God. Porque por amor mandó a Jesucristo a morir por That nosotros. because of love, He sent Jesus Christ for Este es el us. mensaje que debe decir la This iglesia. is the message of the church. ¿Qué hizo la iglesia ante este ataque doctrinal? What did the church do about this attack? Hizo un concilio. They did a meeting. Un concilio donde se determinaron básicamente dos cosas. The first council of the church. La naturaleza de Dios y de Cristo. The nature of Jesus Christ. Es decir, se confirma la Trinidad y la divinidad de Jesucristo. The Trinity and the divinity of Jesus are being confirmed in this council. Y se establecen los libros que son el canon que nosotros tenemos. And also the books that we have in our Bible are established. Porque este Marción, aparte de la disparate que dijo, Because Marcion, besides everything, ¿sabe qué he hizo? said, you know what he did? levantó su cristianismo. He raised up his own type of Christianity. Por supuesto, él fue la cabeza de ese cristianismo. Obviously, he was the head of the Levantó sus movement. obispos. He had his own bishops. Y él eligió los libros que ese cristianismo debía respetar. And he chose the books that they should follow. Así que la iglesia reaccionó con un concilio y estableció las bases de la So then the doctrina. church reacted with a council and then faced that false doctrine, Cosa que hoy necesitaríamos hacer. which is something that we need to do nowadays. Cada vez que se levanta una herejía, levantarse la iglesia con un concilio y decir, esto no es una enseñanza bíblica. Every time that we see a wrong doctrine, the church should rise up and say, this is not right doctrine. Porque la iglesia debe cuidar la doctrina. Because the church should take care of the doctrine. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Paul wrote to Timothy so that he would have good behavior in the house of God, Que es la iglesia del Dios viviente. which is the church of the living Y mire God. lo que dice acá, columna y baluarte de la verdad. He says that it's the column of truth. ¿Sabe por qué la iglesia es columna de la verdad? You know why the church is the column of truth? La columna es algo que no se mueve. A column is something that you don't Sostiene. move. It holds. Dios no cambia. God does not Y la change. verdad de Dios no cambia. And the truth of God does not Los change. hombres hemos cambiado las verdades divinas. We change, Pero the Dios no ha truth. cambiado nada. But God hasn't changed La verdad anything. se debe mantener. The truth should remain. Y un baluarte es algo que para cuidar, para observar que el enemigo no ataque y nos encuentre desprevenido. A pillar and a buttress is something that we have to take care of so that the enemy doesn't La find us iglesia debe lacking. cuidar la doctrina del ataque del enemigo. The church has to take care of the attacks against the right doctrine. Pero hoy el diablo nos quiere hacer callar. Today the devil wants to make us be ¿Y quiet. sabe lo que ha inventado Satanás en boca de algunos cristianos? And you know what Satan has brought upon the mouth of some Christians? Oh, no hables del ungido porque eso es hacer juicio y no debemos hacer juicio. Don't touch the anointed of God because you cannot judge anyone. No, cuando Jesús enseñó a no juzgar no estaba hablando de los falsos profetas ni de los falsos maestros. When Jesus taught about not judging, he wasn't talking about those false Hablando de la relación preachers. entre hermanos, nada más. Just speaking of the relationship between La brothers. iglesia del primer siglo The first century church y esta iglesia de la época de los mártires condenaba la falsa and enseñanza. the church of the martyrs condemned false doctrine. Y eso es lo que deberíamos hacer hoy cada cristiano. And that's what we should do, every one of us. En vez de aceptarlo y de dejarlo como si no pasara nada. Instead of accepting it, we have to Y confront por it. eso abunda la falsa enseñanza. And that's why false doctrine is abundant in the church. Porque no la señalamos. Because we don't signal Y it cuando out. la señalamos soy una persona que juzga. And so when we signal out false doctrine, people call us, they say that we're judging. Entonces la iglesia está en medio de eso. So then the church is in the midst of El this. gobierno romano Roman Empire que empieza a caer de gordo el cristianismo that begins to hate Christians, y por dentro falsas enseñanzas. and within the church, false Y doctrine. acá quiero terminar para que entendamos el porqué de la And this is persecución. where I want to end. Primero quiero aclarar que la persecución fueron periodos. I want to tell you that persecutions were through times. Había gobernantes que eran más tranquilos con el cristianismo. There were governors who were more at peace with Es Christianity. decir, la iglesia estuvo pasando por picos de graves persecuciones a momentos de una relativa paz. The church went through times of high persecution and very low Entonces persecution. volvamos al año que le nombré. So then let's go back to the year. En el año 64, In the year 64, Nerón
Nero. que muchos de ustedes lo conocen. Many of you know him. Es famoso, The famous. y no porque era muy bueno, He was famous not because he was good, sino porque incendió Roma. but because he lit a Roman fire. Las razones sobre eso hay muchas y no las vamos a tocar. There's probably many reasons for that we're not Pero going to él get into. incendia Roma, But he burns Rome. y al que no saben a quién le hizo la culpa, And do you know who he blamed for that? a los cristianos. Christians. Entonces comienza la primera gran persecución. So then the great persecution begins. Los cristianos son perseguidos, son torturados, son muertos. Christians are being persecuted, tortured, and killed. Muchos tienen que huir de Roma. Many have to leave Rome. Los líderes son apresados y puestos bajo la muerte. Leaders are being put in prison and then killed. Fue en el año 67 que mataron a Pablo It was in the year 67 that Paul died como causa de esta persecución. because of this persecution. Pero después la historia sigue. But then the story goes on. Tenemos a Dominiciano en el año 90 We have Domitian later on. que comienza una nueva persecución y pone preso a Juan, el último de los apóstoles. That a persecution breaks out and they put John in prison. Algunos dicen que Juan con casi 90 años Some say that John had about 90 years of fue age. puesto en una olla de aceite hirviendo, He was put in a pot of boiling oil. pero que milagrosamente salió vivo. But that miraculously, after he came out, he was alive. Entonces se lo llevan a Patmos, So then they take him to Patmos. a preso ahí en la soledad de esa isla. He was put in prison in that island. Pero lo que no entendían los romanos es que Juan seguía siendo un hijo de Dios. But what the Romans didn't understand is that he was still a Y son ahí of God. recibió la revelación más grande que nosotros tenemos And hoy. there he received the whole book of Revelation. Lo que usted y yo tenemos como Apocalipsis. What you and I read as the book of Revelation. Año 155, The year 150, bajo otro emperador, under another governor, resalta la historia de muchos cristianos muertos, many Christians are martyred there, torturados por el imperio. tortured by the empire. Pero hoy les traje una bien conocida, pero que siempre se habla, y es la historia de Policarpo. But I brought the story of Polycarp. Policarpo era el líder de la iglesia de Esmirna. Polycarp was a leader of the church in Smyrna. Y dice la historia que cuando se enteró de que el gobierno lo venía a buscar, se fue y se escondió. The story says that when he found out that the authorities were coming after him, he went and hid. Y cuando se enteró que otros habían dicho dónde estaba, salió de ahí y se escondió de vuelta. And when people were telling the authorities where he had he was hidden, he went to hide. Pero ahí alguien más volvió a decir dónde estaba Policarpo y él se puso a orar. But somebody else went and told on him, but he began to pray this Y le time. pidió perdón al Señor por andar huyendo. And then he asked the Lord to forgive him because he was running away. Porque él sabía que muchos hermanos estaban muriendo. Because he knew that many brothers and sisters were being killed. Así que dice que en esa casa donde estaba escondido los esperó sentados. It says that in the house where he was hiding, he sat Y down. cuando vinieron los soldados dice que nunca habían recibido una bienvenida con tanto amor. And the soldiers said that they had never been greeted by a man in Los such a way. soldados no podían creer que aquel anciano de 80 y tantos años era el condenado que andaban buscando. The soldiers did not believe that an 86-year-old man was able to receive them Es in más, such a way. Policarpo dijo, por favor, háganle de comer a los soldados. Polycarp gave orders to the other people to feed the Y soldiers. mientras los soldados comían, él dijo, solo les pido una última cosa, que mientras ustedes comen, déjenme orar. And meanwhile, the soldiers ate. The only thing he requested was, give me some time to Así pray. que estuvo una hora orando antes de que se lo llevaran preso. So he had an hour of prayer before he was Y fue taken. llevado ante los gobernantes. And so he was taken to the governors. Y el gobernante cuando lo vio tuvo pena de él. And when the governor saw him, he felt pity for him. Porque delante de él había un anciano de más de 86 años. Because before him, there was an elderly of 86 years old. Y la ley decía que debía preguntársele 3 veces si se arrepentía. And the law gave an order that he should have been asked Y cuando- 3 times if he was going to repent. Cuando aquel gobernante le dijo, Policarpo, ya sos un anciano, ¿por qué no simplemente rechazás a Jesucristo y seguís viviendo tus últimos días en paz? And when the governor asked him, finally, he said, why don't you just deny Jesus and just live in peace? Y the antes rest de of your seguir, life?" yo te pido que, por favor, si es necesario cerrar los ojos, no me importa, pero que pienses en esto. Please meditate on what I'm going to say. Que te pongas en estos minutos en los zapatos de Policarpo. Put yourself in Polycarp's shoes. ¿Y qué harías vos y qué haría yo? What would you do? What would Mira I lo do? que contestó Policarpo. And look at what Polycarp answered. He servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años. I have served my Lord
for over 80 something years. y nunca me ha causado daño alguno. And he has never caused me any harm. ¿Cómo puedo negar a mi rey? How can I deny my king? Que hasta el momento me ha guardado de todo mal That even till now he has saved me from all y danger. además me ha sido fiel en redimirme. And he has been faithful in redeeming me. Dice que cuando el gobernador escuchó a Policarpo lo amenazó It says that when the governor heard Polycarp, he threatened y him. le dijo, si no te arrepentís, las fieras están esperando por vos. He says, if you don't repent, I'm going to throw you into the lion's den. ¿Qué dijo Policarpo? What did Polycarp answer? Dice que sin temor alguno. He said, without any fear. ¿Sabe qué dijo? You know what he said? Que vengan las fieras, Let the lions come up, porque no cambiaré mi fe. because I will never deny my faith. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. It is not reasonable for me to change from what's good to what's wrong. Mejor sería, dijo Policarpo, It would be better, Polycarp que said, los hacedores de maldad se conviertan del mal al bien. that evildoers from being wicked, they would come and do good. El gobernador dice que ya estaba furioso So then the governor became very y angry. le dijo, está bien, si no vas a negar tu fe y no le tenés miedo a la fiera, te vamos a quemar. He said, okay, if you didn't deny your faith, and you're not afraid of the lions, we will burn you alive. Y por tercera vez Policarpo contestó, And a third time he answered, usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora you threatened me with fire that might be burning for about an hour, y luego se apagará. and then it'll be quenched out. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que está preparada para el castigo. But you don't know the flaming fire that there is ready for those who will be under judgment of God. Y tormento eterno de los impíos. And constant torment on those who don't Y believe. siguió diciendo, And he kept on saying, ¿por qué negar a mi Cristo, why would I deny Christ, a mi Señor y Salvador? my Lord and Savior? Y lo llevaron a la hoguera. And so they took him. ¿Y sabe qué hizo Policarpo mientras preparaban la hoguera? You know what Polycarp did meanwhile they were getting ready to burn him alive? Empezó a adorar al Señor. He began to worship the Lord. Empezó a cantar aquellos himnos que los cristianos cantaban. He began to sing those hymns that they used to sing in those days. Quizás Filipenses 2, que era un himno. Perhaps Philippians chapter Y 2. empezó a alabar al Señor mientras todos traían ramas y leña para la hoguera. And he began to worship the Lord meanwhile they were getting the wood ready for it to burn up. Y se sacó los zapatos And he took off his o shoes sandalias. or Y sandals. se sacó una parte del vestido que le molestaba. And he took off his outer ¿Y garments. sabe qué hicieron las autoridades? And you know what the authorities did? Dijeron, vamos a clavarlo a la mesa de que va a arder, Said we're gonna nail him to the table that is gonna para que el dolor no lo haga querer escaparse. so that pain would not make him want to run away. ¿Sabe qué dijo Policarpo? You know what Polycarp No said? es necesario. It's not El necessary. que me salvó The one who saved me me va a sostener. will sustain me. Y dicen que cuando estaba siendo quemado, And you know when he was being burned, las llamas no lo consumían. the flames would not consume him. Y que un soldado se enojó And that a soldier got angry y lo atravesó con la espada en el vientre. and pierced him right in the stomach. ¿Sabe qué pasó? You know what La happened? sangre que salió del cuerpo de Policarpo apagó la llama. The blood that came out of Polycarp quenched out the fire. Ya sin saber más qué hacer, lo degollaron. Without not knowing what to do, they decapitated him. Suena, nos emociona y es una historia tremenda. We get emotional and it's a great story. Pero yo me pregunto si nosotros estamos en condiciones de eso. But I ask myself, are we ready for that? Me pregunto si estamos en condiciones de que esta pequeña persecución que ha empezado la vamos a soportar. Are we ready to suffer under persecution? Hubo otros como Marco Aurelio, Others like Marco Aurelio, apodado el sabio o el filósofo, known as the wise man, un hombre que sabía de muchas cosas, a un man who had a lot of knowledge, pero odiaba a los cristianos but he hated y Christians, los mandó perseguir y matar. and he sent out persecution against El them. último de toda esa lista de emperadores que perseguían al cristianismo fue Diocleciano. Another man by the name of En Diocletian. el año 303 desata la última y más feroz persecución. In the year 303, the worst persecution ever broke out. Cualquier persona que señalaba a otro y decía era cristiano era llevado
a las autoridades. Any person that was a Christian was taken to the authorities. La tortura era lo primero que se le ofrecía. Torture was the first thing. Y de ahí en más cada vez peor si seguía viviendo. And from then on, worse, the torture if they were still Y hay alive. numerosos y libros escritos de las historias de los mártires cristianos. And great books were written about the stories of the martyrs of the church. Y ahora donde quiero llegar, ¿por qué acusaban a los cristianos? And now I want to get to the part, Y a ver si esto tiene algo que ver con nosotros. why were they being accused? Las acusaciones eran que eran ateos. The accusations were that they were atheists. Parece mentira, pero acusaban a los cristianos de ateos. They would accuse them of being atheists. ¿Sabe por You qué? know why? Porque desde el punto de vista romano, Because from the Roman point of view, creer en un solo Dios era ateísmo. to believe in only one God was Era atheism. imposible, había que creer en muchos It dioses. was impossible. They needed to believe in many Entonces los gods. cristianos eran acusados de ser ateos. So the Christians were accused of being Y atheists. para los romanos el ateísmo era lo peor que podía pasar. And to the Romans, atheism was the worst thing. Para los romanos un ateo era un hombre muerto espiritualmente. To the Romans, an atheist was a dead man living. Entonces a los cristianos les dijeron que estos son ateos, creen en un solo Dios. So then the Romans thought they were atheists because they believe in only one God. Segundo, los paganos malentendían las doctrinas cristianas Second, they would misunderstand the Christian y las doctrines prácticas cristianas. and the Christian practices. Ellos hacían la Santa Cena. They would do the Lord's table. Esa era la fiesta cristiana. That was the Christian celebration. Pero los paganos escuchaban lo que se decía en la fiesta. But pagans would hear what was being said at ¿Y the qué table. escuchaban? And what would they Las hear? palabras del Señor. The words of the Que Lord. decían, tomad, comed, esta es mi carne. Take and eat, this is my flesh. Y cuando levantó la copa, tomad, beber, esta es mi And sangre. when he raised the cup, take Los and paganos drink, this is iban my a las blood. autoridades y decían, los cristianos están comiendo seres humanos. And so they would being accused of eating flesh. Y no solo eso, y empezaban por supuesto a agregarle, ¿verdad? And then they would add more lies to it. Se comen los niños. They say that they eat children. ¿Y saben lo que hacía la iglesia cuando celebraba la Santa Cena? And you know what the church would do when they would take part of the Lord's table? Era una fiesta pura y exclusivamente para cristianos. It was a celebration only for Christians. Ahí cerraban el lugar donde estaban y solo quedaban los cristianos. Only Christians were able to partake of the Y los celebration. paganos decían, por eso hacen las fiestas a escondidas, So that's why they celebrate hiding porque themselves. comen seres humanos. Because they eat human beings. ¿Y sabe qué más le decían de los cristianos? And you know what else they would say about Christians? Que cometían incesto. That they would do Incest. incest. ¿Saben por qué? You know why? Porque para la cultura romana, decirle un hermano a alguien era porque había nacido de la misma madre. To call somebody a brother was meant that we were born out of the same Pero mother. los cristianos comenzaron a llamarse hermanos. But Christians began to call each other Y brothers. llamarse hermanos para ellos tenía un peso muy grande porque eran hermanos en Dios. And to call themselves brothers had a lot of weight behind it because they were sons of God. Por causa de Jesucristo. Because of Jesus Christ. Entonces los paganos decían, estos son unos degenerados. So the pagans would say that these guys are degenerate. Ojo que la cultura romana no era moralmente muy alta. Remember that the Roman Empire was not moral. Pero at usted all. sabe cuando aparecen los moralistas, ¿no? Bueno. ¡Wow! When the moralist people appear, they Entonces exaggerate. decían, los cristianos se casan hermanos entre hermanos. They say that Christians are brothers and brothers and getting married Porque no entendían lo que estaban diciendo. because they did not understand what was Porque el happening. cristiano no tenía ningún problema en encontrarse con un hermano en la calle y decir, hola hermano, ¿cómo estás? Because a Christian would have no problems in calling somebody else a Hola brother or hermano, sister. ¿cómo estás? Hi sister, how Y are los you? paganos decían, se están casando entre hermanos, estos son unos degenerados. And so pagans think that they were being married with each Y other, los llevaban a las autoridades. and so they were taken to the ¿Sabe qué authorities. otra cosa acusaban a los cristianos? You know what else they were being accused of? De antisociales. Being antisocial. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando una persona se convertía, Because when a person would convert, nunca más participaba de ninguna fiesta, de ninguna cosa que tuviera que ver con el Imperio Romano. they would never partake ever again of anything that had to do with the Roman Empire. No participaba de ninguna clase de fiesta, sea de una familia, lo que sea. No iban porque esas fiestas estaban relacionadas a dioses paganos. They would not partake even of family celebrations because whatever celebrations were related to pagan Y gods. peor, hacían sus fiestas y no invitaban a nadie, solo cristianos. And so they would make their celebrations as Christians and not invite Había anyone. tanto respeto por la cena del Señor que solo cristianos estaban ahí adentro. There was such respect for the Lord's table, but that only Entonces, Christians ¿saben qué were le over. decían? You
You know what they Son were called? antisociales, no quieren tener sociabilidad con el resto de la sociedad They romana. were being blamed for being antisocial because they did not want to Yo relate with other people. me puse a pensar en estas cosas, todavía me queda una y terminamos. And so I began to think about all these things. Lo he conversado con los muchachos y de estos temas. I have spoken to people about this. ¿Alguna vez te dijeron antisocial? Have you ever been called an antisocial A mí me person? lo dijeron. I've been called that. Gastón es un antisocial, no va a ningún lado, no hace nada, no toma, no come, no fuma, no hace nada. I've been called that. Y sabes que en el momento digo, ¿qué saben que soy yo? And then I thought to myself, what do you know about me? Pero ¿saben qué? Después dije, bueno, es como un diploma que me han dado. I thought it feels like a diploma. Qué bueno que se dieron cuenta que no voy a participar de su fiesta. It's good that they recognize that I'm not going to partake of their parties. Es más, una vez yo estaba en un casamiento I was at a wedding one time. y ¿saben qué? Usted sabe, ¿no? Todo el mundo. People drinking in the wedding party. Y yo voy por no ser si hay una oportunidad de mostrar en conducta que los cristianos lo hago, no tengo ningún problema. And so I was at this wedding and just, Pero yo le quiero, usted me dirá que yo estoy medio loco, dígame lo que quiera, you gracias. might call me crazy or whatever, but it doesn't matter. Pero yo en esos lugares me siento y a la media hora me quiero ir. Whenever I go to these wedding parties, half an hour later I want to get up and leave. Y sobre todo porque me empieza a entristecer aquellos que se llaman cristianos y son los primeros que salen a mover el esqueleto con música del mundo. Because I get sad to see other Christians dancing to worldly music Y tomando como si fuera el último día y mañana se terminara el mundo. and drinking as if that night was the last night. Me entristece. It saddens me. Es más, le digo a Lucy, no voy a casar a más nadie. And then I tell my wife I'm never going to marry Que se anyone. vayan a casar a otra iglesia o a la City, porque queremos su bendición, ¿no? Que nos casen y que oren por la comida. Termino de orar, guapa, y salen todos. Entonces, ¿para qué estoy haciendo yo ahí? People ask me to marry them and then they want their blessing and then they begin to party like the Pero world. bueno, ese fue un comentario que no estaba acá en el papel, se lo digo por la voz. Pero ¿sabe qué? But you know what? Me puse a pensar en esto. I began to think about Si this. nos dicen antisociales, ¿no? If they call us antisocial, Porque, hermano, ¿quiere que te diga una cosa? you want me to tell you something? Muchas de las personas que hoy están en la iglesia, hoy domingo en la iglesia, Many of the people that go to Sunday church on Sundays, las podés encontrar los sábados en una discoteca. you can find them on Saturday nights at any dance Y club. lo peor es que no te das cuenta que son cristianos. And the worst thing is that you don't even recognize Donde va el cristiano tiene que notarse algo. wherever a Christian is, you need to recognize Algo que tienen que decir. something has to be Y told. yo estaba en ese casamiento y mandaron a todos, vamos a tomar. Y empezó a pasar el alcohol. And I was at the wedding and everybody began to drink around Y me. vino el padre de la novia y me dice, vení que quiero que nos acompañe. Y me llevó al bar. And so the father of the bride took me to the bar. Y ahí había otros varones también. And there was other men at the Y bar. aparte de todo el alcohol, empezaron a elegir ¿cómo es? Un tequila, dijo uno. And then they began choosing the shots. Otro eligió un vino que no sé qué decía. Y así empezaron a elegir. And so they began choosing their liquors. Y cuando llegaron a mí, And when they got to me, ¿tenés agua con gas? ¿Tenés soda? I just asked for a soda. Y uno me miró así, me dice, ¿qué es un mormón? And one of them asked me if I was a Mormon. Y claro, no entendió, pero por lo menos algo dijo. Y le digo, no, soy cristiano. And I told him I was a Christian. Y no tomo. And I don't drink. ¿Y por qué no tomas? Why don't you Y drink? le digo, date vuelta. Y digo, ven. Turn El around. 90% de eso termina borracho. 90% of them end up drunk. Y yo prefiero mantenerme sin tomar. And I prefer not to drink. Y me dice, bueno, y digo, ¿y sabes para qué? And I told him, you know for what? Me dice, no, He said, no. para que vos me preguntes. So that you would ask me. Así yo te puedo hablar. So that I can speak to Ah, him. se dio media vuelta y gritaba, ahí quedé yo con el vaso de agua en la mano. Pero bueno, a ver, yo me divierto también así. Y ¿saben qué era lo peor de todo? And you know the worst thing about it was? Le di esta pequeña lista, pero hay algo que fue lo peor que se le podía hacer al Imperio Romano. The worst thing that the Roman Empire could do? ¿Saben qué, bebé? You know what it was? Que cuando el César requería adoración, todo el imperio debía adorarlo. That when Caesar wanted to be worshipped, the whole empire would worship Y him. que todo ciudadano romano tenía que pasar por el templo hecho para ese César y ofrendar y prender incienso en adoración al César. And that every citizen of the Roman Empire would have to go through the
temple of Caesar and built and burned candles and incense to Y him. en cada lugar público donde aparecía el César, And that at any public place that Caesar was at, el pueblo tenía que ponerse de pie y gritar: César es el Kyrios. and all the people around the Caesar would have to get up and say, Caesar is Kyrios. ¿Sabe qué significa Kyrios? You know what Kyrios means? Señor. Lord. El mundo le tenía que dar adoración y decir: Él es el Señor, el César es el Señor. The world would have to recognize him and worship him as Lord. ¿Y quién estaba ahí en medio de esa sociedad? And who were mingled within that society? cristianos. Christians. Los cristianos verdaderos. Christians. The real Había Christians. algunos que negaban su fe, There was some that would deny their pero faith. muchos cristianos en medio de todo eso se paraban y decían: no, yo tengo un Señor y es Jesucristo. But many of them would deny the lordship of Caesar and they would say, my Lord is Jesus. Entonces eran acusados de revolucionarios, So that they were blamed for being de querer revolutionaries, desestabilizar al César. to want to break down Caesar. Porque los cristianos, cuando decían: Jesucristo es mi Señor, Because when Christians would say, Jesus is my Lord, los romanos decían: entonces estos vienen de otro reino, quieren sacar a Roma y poner otro reino. so that the Romans thought they're from another empire, they want to take down Caesar. Y es la verdad, nosotros somos del reino de los And cielos, it's true, we belong to the pero kingdom of nunca heaven, por violencia, but never by nunca a violence, través de la imposición, not through es imposition, a través de los corazones, it's through hearts, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Pero eran acusados. But they were being blamed for that. Y era la última pregunta que se le hacía a un cristiano antes de condenarlo. And it was the last question that a Christian would be asked. Decir que el César es tu Kyrio. Say that Caesar is your Y Kurios. miles y miles y miles And thousands upon thousands, decían: no, Jesucristo es mi they Señor. would say, no, Jesus Y is de ahí, ¿saben a dónde iban? And you know what they would go A after? la tortura. To be Y de tortured. la tortura And from being a tortured las fieras. to the lions. Mire ahí en YouTube, hay unas buenas películas de esa época. Some good movies on YouTube that you can find of those Y hay times. miles de historias de lo que sufrían los cristianos. And hundreds of stories of what Christians suffered. Por eso Pablo That's why Paul escribió en Romanos 10 wrote in Romans chapter 10 que todo aquel que confesare that all those who que confess Jesucristo es el Señor that Jesus is Lord y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos será and salvo. would believe in their hearts that God raised him from the dead, they would be saved. Ahora entiende un poquito más lo que significa eso. Now you know what it means to confess? No es solamente decir una oración y salir corriendo: soy cristiano. It's not about just saying a little phrase, repeating it and saying I'm a Fue Christian. escrito en un contexto donde decir públicamente Kyrios es el Señor era la muerte. It's to say that publicly and written in a time that when you would call Entonces Jesus ese Lord, se había convertido. you would know that that person was a real Prefería Christian. el sufrimiento que decir César es mi Señor. They preferred suffering instead of saying that Caesar was Lord. El resultado de no adorar al César era la muerte, The result of not worshiping Caesar was death y muerte violenta. and a violent Y death. yo me pregunto hoy, And so I asked y le myself, pregunto a la and I iglesia, asked the church, antes de que contesten nada debemos pensar: before we even answer anything, we need to think, ¿quién es tu Señor? who is your ¿Quién Lord? es tu Señor? Who is your Lord? Porque de la boca para afuera podemos decir Jesucristo es mi Señor. Because from the mouth and out, you can say Jesus is Pero my yo me Lord. pregunto si cada vez que nos presionan un poquito podemos decir Jesucristo es mi Señor. But I ask myself, every time we feel pressure from other people, Y can we te confess vengo Jesus? advirtiendo que los tiempos están cambiando a pasos acelerados delante de And I'm nosotros. already warning you that times are being changed very Yo me pregunto si en tu trabajo o en tu familia podés decir: yo estoy en contra del aborto porque el aborto mata vidas. I ask myself that if you're against abortion, you're able to tell people O si that preferís callarte la boca para que no te echen del trabajo, para que tu familia no deje de invitarte a comer. or do you rather not say anything about abortion? Yo me because pregunto si you estamos want to do your job? dispuestos a hablar del señorío de Jesucristo ante las autoridades. Are we able to preach about the Lord being Lord Himself to the Que authorities? nos obligan, nos quieren hacer obligar a decir que el matrimonio del mismo sexo es algo bueno. That want to force us to say that same-sex marriage is good? ¿Cuántos estarían dispuestos a pararse delante de la autoridad y decir: ustedes están en pecado, eso es pecado? How many of you will be willing to stand before the authorities and tell them that they're Y es sinning? hora de que lo piensen porque se vienen esos tiempos. And it's time to think about it because those times ¿Cuántos are coming. estaríamos dispuestos a decir Jesucristo es mi Kyrio? How many of us would be willing to say that Jesus is Kurios? Te voy a contar una historia y terminamos con esto. And I tell you a story and we'll end with this. Es de una muchacha, Blandina. Of a girl, El Blandina. nombre es Blandina. Her name is Blandina. Blandina fue llevada ante las autoridades junto a su padre. She was in front of the authorities
with her parents. Los padres fueron torturados y muertos delante de ella. Her parents were being tortured and then killed in front of her. Y después de ver la tortura y la muerte de sus padres, le preguntaron, Blandina, ¿estás dispuesta a negar a Jesucristo? After seeing her parents going through the torture and killed, they asked her, "Are you willing to deny Jesus?" Y ella dijo, no, nunca negaría a mi Jesucristo. She said, "I will never deny Jesus as my Lord." La llevaron a la tortura. So they took her to the torture. Estuvieron un día entero cambiándose el turno los guardias para torturarla por un día entero. One full day. Guards taking turns in torturing her for a full day. Dice la historia que los torturadores no entendían cómo un cuerpo tan delicado, tan débil, porque era flaquita, soportó tanto. They don't understand, the soldiers, why such a little body of a woman would undertake so Le much hicieron beating. por un día completo todas las torturas que tenían a mano. A full day of torturing her. Y ella seguía diciendo, Jesucristo es mi quito. And they kept on saying, Jesus is Kurios. Y hasta los mismos torturadores le decían, es hora de que digas algo y te dejar libre, y ya está, se terminó la tortura. If you say that he's not, we'll let you go. Y ella seguía diciendo lo único que decía, Jesucristo es mi quito. She kept on repeating that Jesus is Lord. Jesus. La llevaron ante las autoridades nuevamente y le dieron la oportunidad de negar a Jesucristo. They took her in front of the authorities and gave her another chance to deny Jesus. Le dijeron, si no negas a Jesucristo te vamos a echar a las fieras. They said, if you don't deny Jesus, we will throw you into the lion's den. Ella dijo, Jesucristo es mi Kyrios. She said, Jesus is my Y la Kurios. tiraron a la fiera. And so they threw her into the lions. ¿Sabe qué sucedió? You know what happened? Las fieras no la tocaron. The lions did not eat her. Los soldados, al ver eso, fieras con hambre que no tocaban a esta muchacha, la sacaron de ahí. And so when the soldiers saw that the lions were not attacking her, being hungry, they took the girl out. ¿Saben a dónde la llevaron? You know where they took A her? la silla de metal. To a metal chair. La silla de metal era una silla de hierro A metal chair que calentaban con fuego por horas. that they would heat up through many hours under Y ahí fire, sentaban a la persona. and they would sit the person down. La mayor parte de ellos morían ahí. Many of the people would just die there. Pero para sorpresa de los soldados, But to the surprise of the soldiers, sufrió quemadura, she suffered, pero no murió. but she didn't Y die. le decían, negar a Jesucristo. And they would tell her, deny Y te Jesus, dejamos ir. and we let you go. Jesucristo es mi Kyrios. And she would say, no, Jesus Así is que de Lord. ahí So then from la there, envolvieron en una red they wrapped her up in a net, y la tiraron a los toros salvajes. and they threw her into the wild Y bulls. los toros venían y la cuerneaban y la tiraban. And so the bulls would put her in their horns and throw her up. Después de un rato de que los toros la cuernearon por todos lados y la tiraban metros por el aire, After a while of the bulls putting their horns on her, los soldados vinieron the soldiers came y se dieron cuenta de algo. and they realized something. Blandina seguía viva. Blandina's still alive. Y le preguntaron, ¿vas a negar una buena vez a tu Señor? And so they asked her, are you going to deny Jesus as ¿Sabe Lord? lo que contestó You Blandina? know what she answered? Jesucristo es mi Kyrios. Jesus is Kurios. Así que como no pudieron hacer más nada y estaban aburridos de Blandina, la degollaron. Because they were so tired of trying to kill her, they ended up Y decapitating yo her. estoy contando todas estas cosas And I'm telling you all these stories porque se lo dije al principio. because I told you at the beginning. Yo espero que la historia I hope that the history nos transforme, would transform us, recordándonos lo que es ser cristiano. remembering what being a Christian was Yo like. no te estoy pidiendo que salgas a la calle y que le pidas a alguien que te corte la cabeza. I'm not asking you to go out in the streets and ask somebody to decapitate you. Pero estoy hablando de la iglesia del siglo XXI. But I'm telling you about the 21st century church. Y muchas veces pensamos y decimos, oh, queremos hacer como aquella iglesia. Pero esto era lo que era la iglesia. But this is what the church was like. Una iglesia que el Señor avisó que íbamos a ser perseguidos. That the Lord warned about persecution. Y hoy, siglo XXI, la iglesia del Señor And the church nowadays es perseguida a nivel mundial. is persecuted worldwide. Cristianismo es la única religión que es perseguido en todo el mundo. Christianity is the only religion being persecuted. Algunos hermanos nuestros ahora están muriendo Some brothers that we have in the faith are being de killed now. maneras horrorosas como en aquellos tiempos. Like torture, deaths like before. En esta parte del mundo todavía no nos llevan hacia eso. In this part of the world, we haven't reached that yet. Pero ¿saben qué? Nos han
tratado de una manera más sencilla. but they have treated us in a more simple way. Entonces te dije, ¿sabes qué? Voy a educar a tus hijos, le voy a enseñar homosexualismo, a ver qué decís. So then instead of persecution, they educate our children with Y homosexualism. lamentablemente hay cristianos que sí, eso no tiene nada de malo. And Christians say, well, there's nothing wrong with Mira, that. vos no tiene nada de malo, te están cambiándole a tu hijo el sexo. They're trying to change your son, their sex. Vivimos en un mundo We live in a world donde en el trabajo te dicen no hables de Jesucristo. where at work they tell you, don't speak about Y Jesus. yo me pregunto si vos en ese momento puedes decir Jesucristo es mi Kyrios. And I ask myself, do you reply with saying, Jesus is ¿Cómo Lord? sería de distinto si nosotros contestáramos eso? How different it would be if we would answer that way. Anda a decirle a un musulmán que no ore 5 veces al día en el trabajo. Go tell a Muslim not to pray 5 times a day at work. Alejandro no puede decir eso. ¿Sabes el agujero que le hacen a la compañía? You know how angry they'll get at the company? Pero ¿saben por qué eso lo pueden hacer? Porque se pararon en sus ideales y dijeron, no, nosotros tenemos que hacerlo. But because the Muslims, they stand on their Pero rights. nosotros que tenemos la verdad, no, pero son $25 la hora, mira si voy a perder este trabajo. No, sí, yo hablo de acá para afuera, no, acá no hago nada. But we who know the truth, you know, we can't expect to be lose our jobs. Y así podemos seguir dando ejemplos. And that's how we can give example after Como example. en la escuela que hace años ya le están diciendo a los niños, no digan Christmas, digan Holiday, Happy Holiday. You know, children are being taught not to say Merry Christmas, but say Happy Holidays. Porque si no ofenden a los demás. Because you can offend people by saying Yo me Christmas. pregunto cuánto vamos a decir, miren, yo estoy en un país libre, por lo menos por el momento. Yo creo en Jesucristo, Jesucristo es mi Señor. We can say in this country till now that we believe in Jesus with all freedom. Y yo no celebro un holiday, yo celebro a Jesucristo. And I don't celebrate a holiday, I celebrate Jesus Qué Christ. diferente sería todo esto. How different all this would be. Pero estamos en la época en que Dios es amor. But we are in the times that people think God is just love. Eso se ha penetrado hasta nuestra doctrina. Y no le vayas a decir a alguien pecado. This has penetrated even into our doctrine, and you can't even tell people that they're sinners. Y mucho menos le llames la atención a nadie porque te metes en su vida privada. Nor can you call out their personal life because you're invading their personal space. Si estuviera Pablo acá, nos daría cada sermón. If Paul was here preaching, he would preach such sermons. ¿Saben lo que pasaba con la iglesia en el primer siglo? You know what would happen to people in the first century church? Cuando a Pablo le dijeron, mira, allá en Corinto hay uno que se acuesta con la mujer del padre. You know when they told Paul that a guy was sleeping with the woman, with the wife of his father? Bueno, bueno, vamos a orar. Nowadays they would probably say, well, Y vamos a tratar de tener una conversación con el hermano we're going to pray and try to have a conversation with the para que brother entienda que eso a Dios no le agrada. so that he is able to understand that it's not pleasing to Y le him. podemos mostrar por las escrituras una enseñanza que hable de algo de ese tipo. And we can show through the Bible that he shouldn't act that way. Pablo dijo, a ese lo separan de la iglesia. Paul said that man, he has to be separated and expelled from the Y church. todos los que están al lado y no dijeron nada están en pecado. And all those who guarded the lie of this man Les are in debería sin. dar vergüenza a todos Should ustedes. be ashamed. he Así said. que me lo separan y cuando yo vaya voy a arreglar eso. So then when you separate that man from the church, and I will deal with Cuando him. llegan a decir algo de eso, es que se meten, hasta te demandan. If you say that nowadays, they'll probably sue you. Pero creo que la historia nos está llevando a una verdad, But I think that the history is taking us into the truth, a que tenemos que cambiar ciertas cosas and that we need to change certain y things volver a la palabra de Dios. and go back to the Word of God. Y lo que es pecado es pecado. And whatever sin is sin. Lo que está mal está mal. What's wrong is wrong. Y lo que está bien lo sigamos edificando. And what's good is we keep on living. Vamos a ponernos de pie, por favor. Solo espero I only wait que cuando medites de todo esto, de esta historia, that when you meditate on all these stories, te hagas esa pregunta. that you would ask yourself this question. ¿Es Jesucristo tu Señor? Is Jesus your Lord? Esto era mal interpretado. The Lord's table was interpreted in the wrong way. Decían, se están comiendo a las personas, a los cristianos. They were saying that Christians were eating Y no entendían people, the flesh of people. que como en aquella época
And they didn't understand that. As in Nosotros that estamos time, recordando el sacrificio de Jesús. we are remembering the sacrifice of Jesus. Y no solo recordaban el sacrificio, And not only remembering the sacrifice, sino que también but also estaban celebrando la venida del Señor. celebrating the coming of the Lord Lo hacían hasta que Él viniera. until He was coming back. Y por eso tenía tanto peso, por eso lo tomaban tan en serio todo esto. That's why it had such weight and so much respect towards it. El hecho de que tomemos estos elementos The fact that we partake of the elements y recordemos el sacrificio de Jesús tiene que hacernos pensar mucho. and by remembering the sacrifice of Jesus has to make us think a lot. Esto no es un momento cualquiera, no es una forma de hacer algo que tenemos que cumplir. This is not just another moment or something that we need, a ritual that we need to do. Este es el recordatorio de lo que costó tu salvación y la mía. This is when we remember what took for us to be saved. La vida de Jesucristo, The life of Jesus, un cuerpo destrozado, a broken body, humillado, humiliated, clavado en una cruz nailed to a cross por causa mía y tuya. because of you and me. Por eso Pablo dice que cada vez That's why Paul says that every que time reunamos that we get together a celebrar la Santa Cena, and celebrate the Lord's table, nos probemos a nosotros mismos that we would test ourselves y que cada uno de nosotros and that every one of us juzgue would judge si estamos en condición de hacerlo. if we are in condition to do it. Así que tomemos un segundo So let us take a few minutes para meditar en esto. to meditate on these things. En aquellos tiempos In those days, se cerraban las puertas, they would close the se doors. le pedía a los no conversos que salieran They would ask the unconverted people to leave. y esto era celebrado entre hermanos And so this was celebrated among brothers and sisters porque era serio. because it was Y serious. yo quiero que volvamos a esa seriedad. And I want us to go back to that seriousness. Que no sea simplemente que tomo la Santa Cena para que nadie me mire, That it would not be just, I'm gonna take it so that nobody judges me. sino que realmente estoy juzgando lo que estoy haciendo. But really, I'm judging what I'm doing. Y no hacerlo como dice Pablo. And not just doing it because, as Paul says, El que come indignamente, the one who doesn't, the one who eats in an undefiled way, juicio come y bebe para sí. they eat judgment and drink judgment to themselves. Así que mientras meditamos, So meanwhile, we meditate. y si es necesario, te pones a cuentas con el Señor, If it's necessary, ask for forgiveness.